tal? Buenas noches, queridos amigos y hermanos. Bienvenidos a otro estudio bíblico de entre semana. Seguimos a través de la Biblia en el libro de los Reyes. Y el Salmo 71 dice: mis labios rebosan con tu alabanza y proclaman tu gloria todo el día. Y de veras los quiero exhortar, hermanos, a que nos acompañen con la alabanza en esta noche, así también los domingos, y que sus labios de veras se abran y rebosen de alabanza también, porque Dios sigue siendo fiel y siempre será fiel, y Él nos provee todo lo necesario, nos cuida, nos guarda, y de veras le damos la honra y la gloria a Él porque Él es tan bueno con nosotros. Así que vamos a tomar ahora un tiempo para alabar al Señor y luego entramos al estudio bíblico de esta noche. Padre que estás en el cielo, te damos gracias porque tú eres ese Dios bueno, ese Dios misericordioso, ese Dios que eres fiel, que nunca fallas, y ese Dios tan lleno de gracia, Señor, y de amor para con nosotros, al proveernos todo lo necesario durante la semana y también al darnos la oportunidad de alabarte, Señor, y de seguir estudiando tu palabra. Te queremos dar toda la honra y toda la gloria en esta noche. Recíbela en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Vamos a alabar al Señor juntos. Porque bueno es Dios y su amor es para siempre, fiel es nuestro Dios. Todas las generaciones, porque bueno es Dios y su gracia nunca falla, día nuevo es hoy. Para levantar mi voz, bueno es Dios. Dile: grande es tu fidelidad. Dios, grande es tu fidelidad. Dios, grande es tu fidelidad. Mi corazón rebosa de tu amor y gracia. Canto con gozo y pasión. Me gozaré por la eternidad, porque bueno es Dios y su amor es para siempre, fiel es nuestro Dios. Todas las generaciones, porque bueno es Dios y su gracia nunca falla, día nuevo es hoy. Para levantar mi voz, bueno es Dios. Dios, grande es tu fidelidad. Dios, grande es tu fidelidad. Mi corazón rebosa de tu amor y gracia. Canto con gozo y pasión. Me gozaré por la eternidad, porque bueno es Dios y su amor es para siempre, fiel es nuestro Dios. Todas las generaciones, porque bueno es Dios y su gracia nunca falla, día nuevo es hoy. Para levantar mi voz, bueno es Dios, bueno es Dios, bueno es Dios. Damos gracias, Señor, porque tú eres tan bueno para con nosotros. Este es mi
das mis fuerzas, te exaltaré. Mi adoración eres tú. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti y en cada palpitar, mientras hay aliento en mí, Dios, haz tu obra en mí. Este es mi deseo, honrarte a ti. Con mi corazón te adoraré. Con todas mis fuerzas te exaltaré. Mi adoración eres tú. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti en cada palpitar, mientras hay aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti en cada palpitar, mientras hay aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Sí, Señor, ese es nuestro deseo, Padre Santo. Que tú sigas trabajando en nuestros corazones, Señor, cambiándonos, moldeándonos, Señor, a tu imagen, a tu semejanza, Señor, haciéndonos cada día más como tú. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, buenas noches. Qué bendición conectarnos otra vez, continuar con nuestro estudio a través de la Biblia. Y ustedes recuerdan que estamos ahorita en el primer libro de los Reyes, llegando al final de la historia de la vida de Salomón. Una historia que tal vez para muchos ha sido sorpresiva el ver cómo un hombre con tanta bendición de parte de Dios, como un hombre que había tenido un padre que había moldeado delante de él una relación con Dios, fracasa tan fácilmente, a pesar de todas las bendiciones que tenía en su vida. Entonces, hoy vamos a ver esa parte final de la vida y vamos a tratar de sacar unas enseñanzas bien prácticas para nuestras vidas, aprovechando este ejemplo de la vida de Salomón. Entonces, ¿qué les parece si oramos para disponernos para empezar a estudiar? ¿Okay? Señor, te damos muchísimas gracias por este tiempo que nos permites tener cada miércoles en el que nos podemos conectar a través de esta manera, de esta tecnología, y podemos estudiar juntos la Biblia. Te pedimos, Dios, que hoy al estudiar estos versículos que vamos a estar viendo hoy, pues una vez más, Señor, tu propósito se cumpla de cuando tu pueblo está estudiando la Biblia, que podamos ser alimentados e instruidos también. Y si hay algo que tú quieres también, digamos, acerca de lo cual tú quieres llamar la atención a nuestro corazón, pues que así sea, que podamos tener también valentía para tomar decisiones, para cambiar actitudes, para arrepentirnos de pecados también, Señor, y que podamos realmente apreciar lo que es una relación contigo y amarte de una manera cada vez más real, más práctica. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, capítulo 11 de Reyes, como les decía, llegamos al final
de la vida de Salomón. El día anterior, hace una semana atrás, perdón, el día miércoles anterior, estamos viendo en el capítulo cómo Salomón poco a poco se fue dejando llevar por todos estos asuntos de excentricidades y placeres terrenales. Todo el dinero que tenía, la comodidad, esa paz con la que él contaba, esas alianzas que había hecho con otros pueblos y otros reyes, le permitían a él como entregarse o simplemente dejarse llevar por sus deseos. Tenía el dinero para hacerlo y empezó a vivir de excentricidades y exageraciones. Y vimos al final del capítulo, cuando lo comparábamos con lo que el Señor les decía al pueblo de Israel en la ley, que Salomón empezó a fallar en cada una de las áreas que Dios había advertido que no debían fallar los reyes. Acumuló riquezas, se llenó de carros, de caballos, puso su mirada y su confianza en Egipto. Y para completar, también ahí hacía mención acerca de que los reyes no debían tener muchas mujeres. Y de eso se trata este capítulo 11. El capítulo 11 viene a cerrar, como simplemente a mostrarnos cómo se derramó la copa, cómo se derramó el vaso de todas estas actitudes y decisiones de Salomón hacia el pecado, cómo lo llevaron a un fracaso final. Entonces noten ustedes cómo empieza el capítulo diciendo: pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las Eteas, gentes de los cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel: no os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas pues se juntó Salomón con amor, y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. Entonces vemos, esa es, como les decía ya, la gota que colma el vaso en todas estas malas decisiones de Salomón. Obviamente se dio a través de los años, como él empezó a dejarse llevar por estas cosas. Pero noten ustedes, el énfasis ahí se hace en amar. Él amó a estas mujeres. Al final del versículo 2 dice: a estas pues se juntó Salomón con amor. Y esto es aquí algo importante de notar, porque la primera mujer que cita el texto es la hija del faraón. Y nosotros podemos saber desde hace unos capítulos atrás que esta relación, este matrimonio, se había dado más realmente por intereses políticos, diplomáticos, con el interés de tener una buena alianza con el rey de Egipto, que era la potencia más fuerte del mundo en ese momento. Pero claramente vemos que él empezó a justificar esa mala decisión. Dios no quería que eso sucediera, pero él justificó esa decisión. Y nosotros a veces nos engañamos también. Sabemos que hay algo que estamos haciendo que no es correcto. Sabemos que hay algo que a Dios no le agrada de decisiones que estamos tomando, pero las justificamos. Tratamos de usar nuestras razones humanas para justificar el por qué estamos haciendo eso. Disfrazamos las cosas de manera que podamos, como les decía, excusar o justificar nuestra actitud. Y después resulta que terminamos hundiéndonos más en ello. ¿A qué me refiero con esto? Noten ustedes que su primera relación con esta mujer egipcia fue por razones diplomáticas, pero noten ustedes, después se empieza a unir con mujeres de Moab, de Amón, de Edom, Sidón y Eteas, y seguramente la razón que él dio para estas nuevas relaciones fue la misma de la primera. Razones diplomáticas, políticas, para establecer alianzas, para fortalecer su estatus en la zona, con los vecinos, con los pueblos alrededor. Tal vez esa fue la excusa, la justificación que Salomón estaba poniéndole detrás a estas malas decisiones, cuando realmente el texto lo desnuda prácticamente y dice: no, fue por amor. Y aquí la palabra amor no se refiere a lo que nosotros podríamos pensar que es el amor de Dios, o un amor puro, un amor. Aquí la palabra realmente habla como de deseos emocionales, habla más como un asunto emocional, romántico, o de deseo más carnal. Es como el énfasis de la palabra aquí.
Entonces eso era realmente lo que estaba guiando a Salomón. Pero aún así, vamos más allá, más al fondo. Realmente lo que Salomón estaba haciendo era confiando en su propio poder. Eso es lo que él quería. Él quería tener relaciones con estas mujeres. Él las justificaba de una manera razonándolas con puros razonamientos humanos, cuando en realidad lo que él estaba haciendo era un despliegue de su poder. Él dice, entre más un rey en aquella época, cuando tenía un harem grande, era considerado un rey muy poderoso, un rey con mucho dinero, con mucha prosperidad. Y entonces Salomón simplemente está cayendo en esa trampa que muchos caen el día de hoy de, bueno, si mi chequera es suficientemente fuerte, entonces yo puedo hacer lo que yo quiero. Lo puedo hacer, tengo el dinero para hacerlo. Entonces, ¿qué me impide hacerlo? Es lo que yo quiero, es lo que yo anhelo. Y es esa mentalidad que se ve en esa sociedad materialista en la que nosotros vivimos, donde la gente se esfuerza por tener el dinero para hacer lo que quiere, para obtener sus placeres, para obtener sus comodidades. Y en eso es lo que había caído Salomón al dejarse llevar. Era un asunto de su corazón. De hecho, si ustedes notan, desde el versículo 2 hasta el versículo 9, ¿notan ustedes cuántas veces aparece la palabra corazón? ¿Y por qué? Porque eso nos habla la Biblia acerca de que la guerra realmente es por nuestro corazón. La palabra corazón ahí, creo que ustedes lo entienden, ¿verdad? No está refiriéndose al órgano, al músculo que está bombeando sangre, ¿verdad? Todos estamos de acuerdo que es entendible que ahí estamos hablando más del alma, de las decisiones, de las emociones, de la voluntad. Y esa es la guerra que hay en nuestras vidas es por nuestro corazón, por nuestra alma, es por donde pone nuestra alma sus afectos. Esa es la gran guerra. Es irónico, es muy irónico que fuera el mismo rey Salomón el que escribiera en Proverbios 4:23, cuida tu corazón más que otra cosa porque él es la fuente de la vida. Él mismo lo sabía. Eso es lo más tremendo. Y esto me ha hablado mucho a mi vida acerca de Salomón, porque Salomón sabía estas cosas. Era el hombre más sabio en la tierra en ese momento. Él todas estas cosas las sabía, pero el saberlas no fueron suficientes. Eso es algo muy importante para nosotros como creyentes, entender eso. Muchas veces podemos saber lo que Dios quiere, muchas veces podemos saber cuál es la voluntad de Dios, pero el saberlo no es solamente lo único, es ponerlo en práctica, es vivirlo, es obedecer. Ahí es donde se muestra realmente nuestra relación con el Señor, no solo con saber. Noten ustedes que el Señor dice ahí que Él ya les había advertido que no se casaran con estas mujeres. Dice, noten ustedes el verso 2, dice, porque ciertamente, ¿saben cómo se traduce esa palabra ciertamente? Se traduce así, seguramente. Porque seguramente no era un asunto de a ver cuándo o a ver si logran no caer. No, el Señor les está diciendo, si ustedes empiezan a casar con estas mujeres de estos pueblos paganos en los cuales ustedes que viven a su alrededor, van a caer. Sus corazones se van a extender a querer también adorar a estos falsos dioses. Notemos, eso no es un asunto étnico. No, ahora que está tan de moda todos estos asuntos raciales y cosas así, no es un asunto étnico, no. De hecho, todos los pueblos que están ahí se ven igualitos. Aquí es un asunto espiritual, es un asunto otra vez de la guerra por el alma y el corazón del ser humano. El Señor es el único que puede realmente satisfacer nuestro corazón. Y tristemente nosotros los seres humanos empezamos a buscar a través de nuestros propios esfuerzos y sobre todo cuando tenemos el dinero, un montón de opciones, ¿verdad? Que nos permitan experimentar alguna clase de satisfacción en el corazón, cosa que es imposible, es inútil, nada lo puede hacer. La lucha por esos anhelos y deseos de nuestro corazón pecador siempre nos va a llevar al mismo lugar de vacío, siempre nos va a llevar al mismo lugar de insatisfacción. Es una guerra por nuestra alma y debemos entender desde el principio. Es rindiendo nuestro corazón a una relación real con el Señor Jesús, donde va a haber esa satisfacción, porque ese vacío solo lo puede llenar nuestro Creador. Ese vacío viene de nuestra
lejanía de Él, de nuestro propio pecado. Entonces por eso es en arrepentimiento, es en perdón, es en redención en Él donde podemos encontrar esa llenura que andamos desesperadamente buscando. Entonces recuerden, es en el alma donde surgen nuestras decisiones y pensamientos. Y cuando nuestro corazón se entrega a la trampa de los deseos terrenales, en lugar de rendirse al único que realmente puede satisfacer esas necesidades, nos vamos a encontrar en graves problemas, hundidos en graves problemas, y terminamos diciendo lo mismo que el mismo Salomón dijo al final de sus días. ¿Se acuerdan ustedes? Eclesiastés 1:2. Vanidad de vanidades, vanidad de vanidades. Todo es vanidad. El mismo Salomón lo dijo. Entonces, si nos hacemos esa pregunta, tenemos que ser muy honestos. ¿Qué es lo que nuestra alma realmente ama? ¿Qué es lo que realmente anhelamos? ¿Qué es lo que andamos buscando? ¿Qué es lo que nuestra alma realmente anda buscando? ¿Sigue todavía bajo el engaño de creer que una cuenta bancaria abundante, que las cosas que anhelamos, que la ropa que queremos, que la comida que nos gusta es lo que nos va a llenar? ¿Realmente seguimos pensando esto? ¿O nos hemos dado cuenta que solo en una relación genuina, sincera con el Señor podemos tener todo lo que necesitamos? Es una muy buena pregunta y es algo que debemos estar haciéndonos constantemente. ¿Por qué? Porque incluso como cristianos, después de haber experimentado el perdón del Señor, a veces nos engañamos a nosotros mismos por momentos y nos justificamos a nosotros mismos yéndonos detrás de otras cosas que no perdón debemos. Otra cosa que podemos tener en cuenta aquí es, ¿notan ustedes cómo un pecado no viaja solo? Un pecado nunca viaja solo. Siempre le gusta viajar en compañía. Entonces, cuando uno justifica un pecado, por lo general se da cuenta de que vienen otros 2 o 3 a la par y uno dice, ¿ya qué hora se metieron estos aquí? Mi intención no era esto, pero resultó que terminé metido también en eso. ¿Por qué? Porque le abrí la puerta a uno. Siempre tengamos eso en cuenta. Nunca vamos a ver, como uno dice, no, es que yo solo tengo un pecadito escondido, uno que yo manejo. Es mentira. Siempre ese pecadito viene acompañado de otros pecadillos que se meten por ahí y uno no se entera a qué horas se metieron. Y ¿qué están haciendo aquí? O sea, yo pensé que lo tenía todo bajo control. Entonces noten ustedes cómo Salomón se termina dando cuenta en el final de su vida que al haberse dejado llevar por ese orgullo y ese anhelo de poder y de grandeza humana, lo hundió totalmente. Otra cosa práctica antes de que continuemos. Este es un buen momento para también decirle a todos ustedes, hombres, mujeres solteras, tengan cuidado con quién se casan. El Señor está diciéndoles ahí, uno a veces, no es que nos casamos por amor, ¿verdad? Pero es un amor emocional, nada más. Y no te estás dando cuenta, cuando involucras tu vida y tu corazón con otra persona, no solamente estás enfocado, o sea, en ese momento estás enfocado en solamente una relación tal vez emocional, pero no te das cuenta de todo lo que viene detrás. Cuando tomas la decisión de casarte con una persona que no ama a Cristo, tú siendo cristiano, la Biblia llama la atención acerca del yugo desigual. ¿Por qué? Porque cuando te casas con una persona que no ama a Cristo, tú estás también involucrando en tu vida ahora una lucha por el corazón, por la honra al Señor, por la adoración al Señor, y se empiezan a mezclar intereses, enfoques, y hay un gran efecto y daño para la vida de los dos cuando esas cosas suceden. Entonces, no al yugo desigual. Sean sabios solteros que están aquí escuchándonos, por favor. Sigamos. Entonces, ¿qué hizo Salomoncito? Dice, y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios como el corazón de su padre David. ¡Qué sorpresa! Justo lo que Dios dijo que iba a pasar, pasó. Eso ¿no les parece tan insensato? A mí me parece increíble que el hombre más sabio del mundo haya sido tan insensato. Y así somos nosotros. Dios dice, miren, si hacen esto, vas a caer. No, Señor, no te preocupes, yo sé cómo. Mira, si haces eso, vas a sufrir. No, Señor, no te preocupes, yo lo tengo bajo control. Yo lo di, ¡pum! Sufrí. Ay, Señor, pero ¿por qué me está pasando esto? Te dijo el Señor,
Si te involucras con esas mujeres, seguramente tu corazón se inclinará hacia los falsos dioses. No, Señor, no te preocupes, es solo por ahora. Vamos a poner unos altares aquí, pero es solo para ellos. Yo lo tengo todo bajo control. Mira, te estoy diciendo que no te preocupes, Señor. Y vean, miren lo que va a pasar. Edificó Salomón un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab. Ay, perdón, me salté el 5, desde el 5, perdón. Dice, porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, y a Milcom, ídolo abominable de los amonitas, e hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que estaba enfrente a Jerusalén, y a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. Así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificios a sus dioses. Entonces así fue como Salomón empezó a caer. Noten ustedes que el texto dice que él no fue como su padre David, y aquí me llama mucho la atención, porque dice que no fue de corazón perfecto como su padre David. Y uno dice, corazón perfecto, David. Acabamos de terminar la historia de David y no vemos para nada un hombre perfecto. Ni su corazón era perfecto. Entonces, ¿por qué el Señor dice que sí lo era? Entonces, recuerden el contexto de que estamos hablando. El contexto. Es cierto, David también tuvo muchos problemas en su área romántica. Tuvo muchas esposas y concubinas, cosa que estuvo muy mal. No se justifican, no es correcto. Él actuó mal en esa área. Pero como aquí el texto está hablando de no solamente cómo es un error las relaciones con muchas mujeres, sino que el énfasis aquí es que esas relaciones con esas mujeres de otros pueblos te inclinan hacia el pecado de idolatría. Entonces ahí es donde estamos hablando. David nunca hizo eso. Falló en muchas áreas de su vida. Fue un hombre muy imperfecto. Pero aún con todas esas imperfecciones vemos que David nunca fue a adorar a otro Dios, nunca puso su confianza en algún otro Dios, nunca se rindió a la adoración idólatra de los pueblos alrededor. Su deseo fue siempre adorar al Señor. Incluso cuando fallaba, vemos el Salmo 51, arrepentimiento, quebrantamiento delante del Dios que él sabía que lo perdonaba. Siempre fue una relación genuina, sincera con Dios, incluso en medio de su pecado y de su debilidad, cosa que no vemos en Salomón. En Salomón no vemos una relación real con Dios. Salomón solo vemos un hombre beneficiado por las bendiciones de Dios, pero sin una relación personal como la de David, que David entendía que Dios era su pastor, dependía de él, lo buscaba de mañana, en las noches, clamaba a él. Él entendía quién era el Señor, era el único Dios verdadero. En Salomón no vemos algo como eso, entonces a eso es a lo que se refiere. Y Salomón termina entonces levantando diversos altares para diversos dioses. ¿Se acuerdan cuando estaba orando, presentando el templo en el capítulo 8? Salomón decía, tú eres el único Dios. Pero aquí cae en la trampa de la mentalidad de esa época, que pensaba que cada tierra tenía sus propios dioses. Esos dioses falsos, eran afrentas directas al Dios verdadero. Estos diosesillos que ahí se mencionan, falsos dioses, que no existían obviamente, pero eran expresiones de la maldad humana, representaban cosas que solo Dios hacía. Algunos de estos dioses eran dioses de la lluvia, cosas como estas, y sabemos que Dios, el verdadero Dios, es el único que es Dios sobre toda creación. Eran afrentas directas. Y otra vez nos podemos preguntar, ¿cómo es posible que con toda la sabiduría que Dios le había dado a Salomón, él se dejara llevar por esta clase de cosas? Y es lo que les decía. Cuando nos dejamos llevar por nuestros deseos emocionales, empezamos a nublar nuestras convicciones espirituales. Tengan cuidado, mis hermanos. Apenas nos empezamos a dejar llevar por emociones y deseos carnales, de tentaciones carnales,
las empezamos a justificar con razonamientos humanos, empezamos a nublar nuestra convicción y después ya no sabemos por qué hacemos lo que hacemos. Tenemos que tener mucho cuidado que no nos vaya a pasar lo mismo de Salomón. Entonces el orgullo de Salomón lo dejó dejarse llevar por su anhelo de mostrar su poder y su hombría a través de estos matrimonios. Menospreció el efecto que estos traerían a su corazón y terminó involucrándose con unas adoraciones idólatras paganas. Uno se puede preguntar, pero ¿de qué sirvió entonces tal templo? ¿Se acuerdan qué templo no que construyó Salomón? Y toda la madera de cedro y el oro que puso y todos los adornos y todo el esfuerzo, todo el arte que se invirtió. ¿Para qué? Para después ir a terminar adorando en unos altares. ¿Para qué sirvió? ¿Para qué sirve todo ese esfuerzo humano si realmente no hay una relación personal con Dios? ¿Para qué sirve tratar de construir un gran templo si tu corazón no está rendido a Él? Tengamos en cuenta eso. Y entonces nos encontramos con que Salomón es el primero de una larga lista de reyes que van a venir de aquí en adelante hasta que lleguemos al final de Segundo de Reyes, que dice que hizo lo malo ante los ojos del Señor. Cada vez que aparece esa frase, como les digo, la vamos a ver una y otra vez a partir de ahorita, prácticamente en todos los capítulos que vienen. Y cada vez que aparece esa frase se refiere a un rey que o mantuvo o alentó o promovió la adoración idólatra en el pueblo. Tristemente, Salomón, el hombre más sabio, fue el primero de toda esa línea de reyes que actuó de esa manera. Hablemos un poquito de estos dioses. Astoret es la misma diosa Astarte de los sidonios, una de las deidades principales de toda esa zona. Es la más conocida hasta el día de hoy de esa zona, conocida como la diosa del amor, conocida como la diosa de la guerra. Y es muy interesante porque también se la llamaba la reina de los cielos. Interesante. La reina de los cielos, una que es muy conocida en nuestra época con otro nombre también aquí en nuestro contexto, nuestra cultura. Esta es la misma diosa que luego cambiaría de nombres. Una de las cosas que nos vamos a notar es que todos estos dioses que suenan como tan ancestrales de por allá, de esa época, y tan lejanos a nosotros aparentemente, simplemente a través de los años fueron cambiando de nombres dependiendo de las culturas, pero eran los mismos dioses. Después viene Moloch. Ese Milcom que aparece ahí es el mismo Moloch. Aparentemente es el rey de entre los dioses. Y sí existen registros que en su adoración se incluía la quema de bebés vivos en la adoración a Moloch. Horrible. Lo más triste es que nosotros hoy en día hablamos de un dios falso al que se le quemaban bebés vivos y nos... ¡Wow! ¡Qué horrible! Pero ¿qué estamos haciendo nosotros en nuestra sociedad? Matando a los bebés dentro del vientre. Peor aún, más horrible e inmunda sociedad la nuestra, tristemente. Los amonitas tenían un dios, los moabitas tenían un dios que llamaban Quemos. Este dios de estos que están mencionados aquí es tal vez el menos conocido. No hay tanta información acerca de él, pero es probable que sea la versión moabita del dios Moloch que acabamos de mencionar. Y existen registros de que su adoración incluía sacrificios humanos, no solamente de niños, sino de adultos también. Cuando habla acerca de que son abominables, notan ustedes que a Milcom, Quemos y a Moloch dice que son ídolos abominables. Creo que pareciera que se refiere a que en su adoración se incluía sacrificios humanos. No sabemos si Salomón participó en sacrificios de esta clase ahí, justo en el Monte de los Olivos, frente a Jerusalén. No lo sabemos. Pero lo que sí vemos en la historia, porque cuando lleguemos a Segundo de Reyes vamos a ver que el pueblo de Israel sí se involucró en esta clase de sacrificios al pasar el tiempo. Tristemente empezaron a realizar esta misma clase de abominaciones horribles, terribles, satánicas, tristemente. Y fue Salomón como rey el que primero permitió el establecimiento de estas cosas. Supremamente triste. Sigamos. Entonces aquí viene el Señor. Hasta ahora hemos visto 2 encuentros que Dios ha tenido con Salomón. ¿Se acuerdan? El primero fue cuando Dios se le apareció en sueños en Gabaón y le dijo: Salomón, ¿qué quisieras que te diera? Y él pidió sabiduría.
El segundo lo vimos la semana pasada, cuando después de haber terminado el templo y todo su gran complejo de edificaciones, el Señor le dice, ten cuidado, yo prometo cumplir con mi pacto, pero tú tienes que tener cuidado de cumplir el pacto tú. Y aquí vamos al tercer encuentro de Dios con Salomón, y este es el más triste. Notemos aquí, dice, y se enojó Jehová contra Salomón, por cuanto su corazón se había apartado de Jehová, Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces, y le había mandado acerca de esto que no siguiese a dioses ajenas, mas él no guardó lo que le mandó Jehová. Y dijo Jehová a Salomón, por cuanto ha habido esto en ti y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. Sin embargo, no lo haré en tus días, por amor a David tu padre. Lo romperé de la mano de tu hijo, pero no romperé todo el reino, sino que daré una tribu a tu hijo por amor a David mi siervo, y por amor a Jerusalén, la cual yo he elegido. Ay, ay, ay. Aquí notan ustedes un contraste. Viene hablando del Dios de no sé quién, el Dios de no sé cuántos, y dice, y se enojó Jehová contra Salomón. Dice, por cuanto su corazón se había apartado de Jehová, Dios de Israel. Y aquí hay un contraste clarísimo. En otras palabras, ¿había tenido Salomón algún contacto o encuentro con alguno de estos dioses, donde estos dioses habían mostrado fidelidad, fidelidad a sus promesas, poder, misericordia? ¿Alguno de estos dioses habían tenido esos encuentros con él? No. Pero él había tenido 2 encuentros con el Dios verdadero, que le había demostrado de todas las maneras posibles quién era él y cuál era su carácter. ¿Qué está haciendo Salomón adorando a unos dioses falsos que ni conoce, que sabe que no existen, cuando ha conocido al Dios verdadero? O sea, ¿cómo puede ser esto posible después de haber probado la maravilla de conocer a Dios, querer ir a buscar este montón de basura? O sea, ¿cómo puede ser posible? No tiene sentido. Pero eso es lo que hace el pecado, cómo nos engaña en nuestro corazón. Entonces Dios le llama la atención a Salomón, le dice, mira Salomón, te lo advertí, tuvimos encuentros, yo tuve un encuentro contigo 2 veces y tú has fallado. Entonces ha llegado el momento de que asumas las consecuencias. Y le dice, romperé el trono. Y esa expresión romper se puede traducir también como arrancar, pero creo que los traductores aquí en nuestra versión dejaron romper porque tiene mucho que ver con una imagen que vamos a ver más adelante. Pero se puede tomar como la idea de arrancar. Dios dice, te voy a arrancar el trono de tus manos, pero no lo voy a hacer en tu vida, sino en tu hijo, en la siguiente generación. Y dice que por amor a David. Y eso me hizo pensar en algo muy interesante. Me hizo pensar en el Señor también, porque no es así el Señor también con nosotros, ¿verdad? A veces nosotros somos bien mensos a veces en nuestras decisiones y tomamos unas decisiones tan tontas. Le fallamos al Señor y a veces el Señor es por amor a Cristo y por amor a la iglesia. Es que no vas a experimentar esas consecuencias en tu vida en ese momento. Y dices, wow, Señor, tú eres bueno. O sea, yo merezco sufrir por las cosas que hago, las decisiones tontas y poco sabias, insensatas que tomo. Pero a veces el Señor dice, mira, por amor a Cristo y por amor a la iglesia, Dios es bueno. Y Salomón experimentó esto también. Entonces ahí está el anuncio. Dios iba a arrancar el reino de la descendencia de Salomón, de su hijo. ¿Significaba eso entonces que Dios ya no iba a cumplir su promesa? ¿Se acuerda la promesa que le había hecho a David de que el trono estaría en su familia? No, absolutamente no. Definitivamente no. Él va a cumplir, pero también vemos que él está cumpliendo la advertencia que había hecho. O sea, Dios no tendrá problema con cumplir la promesa que le hizo a David. Sabemos que el cumplimiento será en Cristo Jesús, su descendiente. Pero aquí también estamos viendo la fidelidad de Dios, porque le había prometido también que habría consecuencias si se hacía caso omiso de la advertencia.
Continuemos. Entonces, estos son los versículos más extensos, pero tal vez donde menos tiempo vamos a pasar, porque esto es algo que se va a ir desarrollando en los próximos capítulos. Surgen entonces adversarios. Recuerdan que habíamos dicho que Salomón era un rey muy bendecido, en el sentido de que fue un rey de paz. Así se le conoce a Salomón, rey de paz, porque durante su reinado él no tuvo que enfrentar guerras mayores. Pero miren, por dejarse llevar por todos sus deseos y todos sus pecados, al final de sus días tuvo que enfrentar guerra, tuvo que enfrentar intranquilidad, inestabilidad, porque se levantaron al final de sus días adversarios en su contra. Y el texto nos dice que fue Dios quien levantó estos adversarios. Entonces, Salomón, al morir, en vez de dejar un legado de paz y de bendición, le deja a su hijo un legado de un pueblo intranquilo, con mucha inestabilidad y a punto de dividirse. Ese es el legado que le deja Salomón a su hijito. Vamos a verlo más adelante. Triste eso, ¿verdad? La gran era dorada de Salomón duró como 40 años y ya, y se acabó. ¿Por qué? Porque Salomón, su corazón no era recto para el Señor. Veamos, sigamos. Verso 14 al 22, veamos el primer adversario que surge en contra de Salomón. Y noten que este adversario viene del sur. Del sur. De manera irónica también, porque Salomón se había casado con la hija del faraón para tener estabilidad en su relación con Egipto, y es precisamente de Egipto de donde va a venir su primer adversario. Leamos. Y Jehová suscitó un adversario de Salomón, Hadad edomita, de sangre real, el cual estaba en Edom. Porque cuando David estaba en Edom y subió Joab, el general del ejército, a enterrar los muertos y mató a todos los varones de Edom, porque 6 meses habitó ahí Joab y todo Israel hasta que hubo acabado con todo el sexo masculino en Edom, Hadad huyó y con él algunos varones edomitas de los siervos de su padre y se fue a Egipto. Era entonces Hadad un muchacho pequeño. Y se levantaron de Madián y vinieron a Parán, y tomando consigo hombres de Parán, vinieron a Egipto, a Faraón, rey de Egipto, el cual les dio casa y les señaló alimentos y aún les dio tierra. Y halló Hadad gran favor delante de Faraón, el cual le dio por mujer la hermana de su esposa, la hermana de la reina Tahpenes, bueno, no sé. Y la hermana de la esposa del faraón le dio a luz su hijo Genubat, el cual destetó en casa de Faraón, y estaba Genubat en casa de Faraón entre los hijos de Faraón. Y oyendo Hadad en Egipto que David había dormido con sus padres y que era muerto Joab, general del ejército, Hadad dijo a Faraón: dejadme ir a mi tierra. Faraón le respondió: ¿por qué? ¿Qué te falta conmigo? ¿Por qué procuras irte a tu tierra? Él respondió: nada. Con todo te ruego que me dejes ir. Entonces Hadad es un edomita. Recordando un poquito la historia, sabemos que David tuvo una guerra con los edomitas y Joab y Abisai estuvieron encargados de lidiar con esta guerra, y aparentemente Joab abusó también de su poder y mató a todos los hombres de la tierra de Edom, y pudo huir Hadad siendo uno de los príncipes, uno de los hijos del rey de Edom, y se ocultaron en Egipto, y al crecer logró tener una gran relación con el rey de Egipto y con la casa real de Egipto. Salomón también tenía una gran relación con la casa real de Egipto, pero Hadad aprovechó esto. Miren tan cercanos que eran, ¿no? Con la esposa, la hermana de la esposa del rey y toda la cosa. Hadad aprovechó esto para fortalecerse, y le pidió permiso a Faraón. Entonces él también tenía el respaldo del Faraón para regresar a Edom y empezar a ofrecer una resistencia a Salomón desde el sur. El texto no nos dice qué clase de resistencia fue, pero claramente logró molestar a Salomón en la parte sur. Edom está en el sur, y empezó a ejercer una resistencia, a quitar la paz desde el sur. Sigamos. Ahora viene otro adversario. Este adversario del norte. Verso 23 dice: Dios también levantó por adversario contra Salomón a Rezón, hijo de Eliada, el cual había huido de su amo Hadad Ezer, rey de Soba, y había juntado gente contra él y se había hecho capitán de una compañía cuando David deshizo a los de Soba. Después fueron a Damasco y habitaron ahí y le hicieron rey en Damasco. Y fue adversario de Israel todos los días de Salomón, y fue otro mal con él de Hadad, porque aborreció a Israel y reinó sobre Siria. Entonces aquí vemos el segundo adversario del norte, Rezón. Rezón había sido un siervo de Hadad Ezer, un rey con el que David también había luchado y había vencido.
pero este también había huido y después resultó formando una banda de forajidos y terminó siendo nombrado el rey de Damasco. Damasco para ese momento estaba bajo el dominio de Salomón. Entonces, cuando este quedó rey de Damasco, ahí se levantó otra resistencia en contra de Salomón, pero desde el norte. Perdió el dominio y el control sobre Damasco. Entonces ya tiene dos adversarios, uno en el sur, uno en el norte, y las cosas empiezan a complicar por lado y lado. Ahora, ¿de dónde viene el último adversario? De adentro. Y ese es el que más daño va a hacer, como siempre, el que hace el daño adentro. Verso 26 al 40 para terminar con estos adversarios. Dice, también Jeroboam, hijo de Nabat, efrateo de Serada, siervo de Salomón, cuya madre se llamaba Serúa, la cual era viuda, alzó su mano contra el rey. La causa por la cual éste alzó su mano contra el rey fue esta. Salomón, edificando a Milo, cerró el portillo de la ciudad de su padre David. Y este varón Jeroboam era valiente y esforzado, y viendo Salomón al joven, que era hombre activo, le encomendó todo el cargo de la casa de José. Aconteció pues en aquel tiempo que saliendo Jeroboam de Jerusalén, le encontró en el camino el profeta Ahías Silonita, y éste estaba cubierto con una capa nueva. Y estando ellos dos solos en el campo, y tomando Ahías la capa nueva que tenía sobre sí, la rompió en 12 pedazos. ¿Se acuerdan de esa imagen que les hablaba? Y dijo a Jeroboam, toma para ti los 10 pedazos, porque así dijo Jehová, Dios de Israel, he aquí yo rompo el reino de la mano de Salomón, y a ti te daré 10 tribus, y él tendrá una tribu por amor a David mi siervo, y por amor a Jerusalén, ciudad que yo he elegido de todas las tribus de Israel, por cuanto me han dejado y han adorado a Astoret, diosa de los sidonios, a Quemos, dios de Moab, a Moloc, dios de los hijos de Amón, y no han andado en mis caminos para hacerlo recto delante de mis ojos, y mis estatutos y mis decretos, como hizo David su padre. Pero no quitaré nada del reino de sus manos, sino que lo retendré por rey todos los días de su vida, por amor a David mi siervo, al cual yo elegí, a quien guardó mis mandamientos y mis estatutos. Pero quitaré el reino de la mano de su hijo y lo daré a ti, las 10 tribus. Y a su hijo daré una tribu para que mi siervo David tenga lámpara todos los días delante de mí en Jerusalén, ciudad que yo me elegí para poner en ella mi nombre. Yo pues te tomaré a ti, y tú reinarás en todas las cosas que deseare tu alma, y serás rey sobre Israel. Y si prestares oído a todas las cosas que te mandare, y anduvieres en mis caminos, e hicieres lo recto delante de mis ojos, guardando mis estatutos, mis mandamientos, como hizo David mi siervo, yo estaré contigo, y te edificaré casa firme como la edifiqué a David, y yo te entregaré a Israel. Y yo afligiré la descendencia de David a causa de esto, mas no para siempre. Por esto Salomón procuró matar a Jeroboam, pero Jeroboam se levantó y huyó a Egipto, a Sisac, rey de Egipto, y estuvo en Egipto hasta la muerte de Salomón. Ay, ay, ay. Bueno, otro adversario, pero este adversario es interno, como les decía. Jeroboam, hijo de Efraín, es de la tribu de Efraín. Noten ustedes qué fue lo que pasó. Este Jeroboam, un hombre muy activo, muy responsable, cuando Salomón estaba mandando hacer el muro alrededor de la ciudad de Jerusalén, puso a cargo a Jeroboam de todo lo que era el trabajo de los que venían de las 10 tribus, porque vio que era un hombre muy responsable. Fue el mismo Salomón el que lo levantó para que se mostrara como un buen líder. Y cuando estaba en ese trabajo, apareció este profeta llamado Ahías, que no lo conocíamos de antes. Es la primera vez que lo vemos, aunque lo vamos a ver más adelante otra vez en el capítulo 14. Pero aparece aquí Ahías y le dice, mira, esta está mi capa, y es una capa nueva. Es muy interesante porque la palabra, esa frase capa nueva, en el hebreo original suena muy parecido al nombre de Salomón. Es muy interesante. La capa nueva la partió en 12 pedazos, como queriendo decir lo que Dios le había dicho a Salomón, y romperé tu reino. Y le dijo, toma 10 partes, aquí Dios te está diciendo que Él te entrega las 10 tribus de Israel, que la nación se va a dividir y tú serás el rey sobre el norte. ¿Qué fue lo que hizo don Jeroboam? A diferencia de David, ¿se acuerdan que David, cuando recibió la confirmación de que él sería rey, él esperó hasta que Dios lo llevara a su cumplimiento? No, Jeroboam no. Jeroboam era en el verso 26, al final dice, alzó su mano contra el rey. Cuando él supo esto que el profeta le había dicho, él aprovechó su capacidad de liderazgo y levantó una rebelión en contra del rey. Salomón trató de exterminar esa rebelión, pero no lo logró. Y miren a dónde se fue Jeroboam. Se fue a ocultar a Egipto, justo al mismo lugar
donde Salomón había puesto su confianza para tener estabilidad. ¿Notan ustedes que Egipto sirvió para que 2 de sus adversarios se levantaran? Entonces, ese es el gran problema cuando ponemos nuestra confianza en cosas humanas. No ponemos nuestra confianza en el Señor, sino que ponemos nuestra confianza en las alianzas humanas. Y es en las alianzas humanas de donde viene después nuestra traición y nuestra caída. Muchas enseñanzas para nosotros aquí. Notemos nosotros aquí que el Señor le dice que Él será fiel con la promesa que le hizo a David. Aun cuando Salomón había sido infiel, el Señor nunca dejó de ser fiel. Eso nos dice 2 Timoteo 2:13, ¿se acuerdan? Porque Él no se niega a sí mismo. Aunque nosotros seamos infieles, el Señor sigue siendo fiel. Entonces aquí viene esa anuncio. 3 enemigos. ¿Sabían ustedes cuál es la palabra hebrea para adversario? Aquí aparece la palabra 3 veces. Cuando aparece el primero es... olvidé el nombre del primerillo. Hadad edomita. Después aparece una vez más en el verso 23 cuando habla de Rezón del norte, y después vuelve a aparecer cuando habla de Jeroboam. 3 veces aparece la palabra adversario. La palabra en el hebreo original es la palabra Satán, de donde nosotros obtenemos la palabra Satanás. Eso es lo que significa Satanás, adversario. Y en esa época tal vez no se usaba de una manera tan clara para referirse al diablo, pero nos hace pensar en lo que sucede también cuando Pablo habla en 1 Corintios 5 y habla en otras partes también en 2 Timoteo, cuando dice que entregó a algunos a Satanás para que aprendan a no blasfemar, o cuando se refiere a este hombre adúltero en el capítulo 5 de Corintios, donde dice que es necesario entregarlo a Satanás porque aunque su cuerpo perezca, su alma se salve. Y entonces eso podríamos también ver como muchas veces los creyentes en Cristo, cuando empezamos a vivir una práctica de pecado que Dios claramente nos ha advertido que no debemos hacer, después de ciertas advertencias, como nos dice Mateo 18, a veces es necesario que los cristianos seamos entregados para sufrir consecuencias, y a veces es en la misma mano de Satanás, con el deseo de que podamos aprender la lección y arrepentirnos. Y eso es lo que estaba haciendo el Señor aquí con Salomón, entregando manos de adversarios. 3 adversarios que iban a traer gran problema a la nación. Terminemos, verso 41 y 43. Los demás hechos de Salomón y todo lo que hizo y su sabiduría no está escrito en el libro de los hechos de Salomón. Y los días que Salomón reinó en Jerusalén sobre todo Israel fueron 40 años. Y durmió Salomón con sus padres. Fue sepultado en la ciudad de su padre David y reinó en su lugar Roboam su hijo. Se hace referencia a un libro llamado el libro de los hechos de Salomón. Es posible que se refiera al libro que hacían los escribas, ¿no? Haciendo un recuento de los hechos del reinado. Pues es posible que esté hablando de otro libro que hoy nosotros no conozcamos. La verdad no se sabe muy bien. Salomón reinó sobre Israel 40 años. Algunos dicen que fueron realmente 42 porque recuerdan que 2 de esos años estuvo en correinado con David. David lo nombró rey antes de morir. Entonces algunos consideran esos 2 años como parte de su reinado. La era dorada de Israel fue muy corta, tristemente. Esos últimos años llenos de amenazas, de inestabilidad para la nación. Y su hijo sería el que iba a heredar todos estos problemas. En lugar de dejar una herencia de paz, de prosperidad, su enfoque mundano le dejó a su hijo todo lo contrario. Y no solo a su hijo, sino a todas las generaciones. Noten ustedes que cuando Dios le habla a Jeroboam, le dice que él va a dejar que un descendiente de David sea rey de una de las tribus porque quiere que la lámpara de David continúe. La lámpara de David. Dios quiere dejarle a la nación la oportunidad de ver el modelo de David siempre. Que la luz de la influencia de David esté sobre la nación durante todo ese tiempo, para que ellos se acuerden que finalmente lo que Dios quiere es una relación. Y David sería esa imagen y esa influencia para la nación hasta el día de hoy. Salomón buscó ser como el mundo y buscó su aprobación. Y finalmente lo único que obtuvo fue un legado irrelevante en términos espirituales. Un legado de ruina espiritual.
Eso es lo único que nos deja cuando buscamos al mundo y la aprobación que Él nos puede dar. Se narra la muerte de Salomón de una manera simple y nos lleva a nuestra aplicación. Surge la pregunta, ¿será que Salomón se arrepintió de su idolatría en sus últimos días? La verdad es que no hay ningún registro. Cuando David pecaba, hay varios registros de él arrepintiéndose. Hay salmos, hay muchos escritos donde David se arrepentía, pero de Salomón no encontramos un registro claro de un arrepentimiento. Algunos dicen, no, el libro de Eclesiastés es una confesión de arrepentimiento. Pero no sé si ustedes han leído el libro de Eclesiastés, está lleno de sabiduría, pero yo no veo ahí una confesión de arrepentimiento. Es como el típico hombre que le dice a sus sobrinos, miren, no fume porque eso es malo para su salud, pero está con el cigarro en la mano. Es como el típico hombre que le dice a sus hijos, no vayan a dedicarse a la bebida porque está borracho. Es el saber que están mal, pero aún así no tomar decisiones para cambiar. Y aparentemente Salomón escribe Eclesiastés diciendo, fue un error todo lo que hice, pero no muestra a él un arrepentimiento. Le dice a los jóvenes, busquen a Dios en su juventud, busquen a su Creador en su juventud, antes de que lleguen los días malos. Pero uno no ve registros de Salomón rindiéndose al Señor, sino que en sus últimos días hasta está adorando dioses falsos. ¿Se arrepintió Salomón? No lo sé, no lo sabemos. ¿Estará Salomón en el cielo junto a David, su padre? No sé, puede ser, tal vez, qué sé yo. Es muy difícil realmente afirmarlo cuando vemos su vida, porque las evidencias que vemos en el texto no nos da mucha esperanza, pero puede ser. Ojalá, ¿verdad? Ay, vamos a ver. La muerte de Salomón cerraba entonces 120 años de un reino unido. Saúl, David, Salomón, reino unido. A partir de ahorita el reino se va a dividir. Podemos resumir la vida de David en 3 cosas. 3 cositas para llevarnos en nuestro corazón. 1. Cuando pensamos en Salomón, pensamos en estas 3 cosas. La primera, en su primer encuentro con Dios pidió madurez de carácter en lugar de enfocarse en bienes materiales. Eso es algo bueno en la vida de Salomón. Su primera petición delante de Dios fue sabiduría. Él no pidió riquezas, fama. Pidió carácter. Y eso siempre va a ser algo bueno que Dios quiere. Que nosotros nos enfoquemos en nuestro carácter más que en lo material. Siempre. Pidió sabiduría y Dios se la dio. Cuando pensamos en Salomón, pensamos en la sabiduría, ¿verdad?, del rey. Pero esa sabiduría, esas bendiciones, no sirven para nada si no vienen acompañadas de una relación con Dios. Eso es lo que marca la diferencia. ¿De qué le sirvió a Salomón toda esa sabiduría sin una relación personal con Dios? Lo mismo pasa con nosotros. Podemos pedir y anhelar cosas muy buenas de nuestro carácter, pero si nuestro enfoque no es nuestra relación con Dios, de nada van a servir. Finalmente vamos a poner nuestra confianza en esas mismas bendiciones en lugar en el Dios de las bendiciones. La segunda cosa que pensamos cuando pensamos en Salomón es el templo. Construyó el templo de Salomón, el gran famoso templo de Salomón. Hasta el día de hoy los judíos hablan del templo, el primer templo de la época de Salomón, del Reino Unido. ¿Pero de qué sirvió el gran templo? El templo incluso fue construido bajo la mentalidad de la influencia de los reinos mundanos de alrededor. ¿Para qué sirvió el gran templo? Una vez más, ¿de qué sirven tus obras? ¿De qué sirve todo tu esfuerzo? ¿De qué sirve todo el uso de tu talento y de tus capacidades sin un corazón rendido al Señor? Ahí está otro ejemplo, otra enseñanza. No importa cuánto te esfuerces y cuánto quieras poner en práctica todo lo que Dios te ha dado, incluso si lo quieres hacer para Él, si no lo haces con Él, no sirve de nada. Y por último, la otra cosa que recordamos siempre de Salomón son 700 esposas y 300 concubinas. Un hombre que se dejó llevar por los placeres que le ofrecían las riquezas, se dejó llevar por la búsqueda de esa satisfacción a través de su poder, de su fuerza humana. Las bendiciones de Dios le habían permitido llegar a un lugar en el que pudo haber sido tan útil para bendecir a otros y adorar al Señor, pero en lugar de eso, usó esas bendiciones para honrarse a sí mismo, para exaltarse a sí mismo. Y la Biblia nos dice claramente que el que se exalta a sí mismo finalmente es humillado.
Entonces, ¿para qué estás usando las bendiciones que Dios te está dando? ¿Para qué? Para dejarte llevar por todos tus placeres, tus deseos, tus anhelos personales de gloria, de comodidad, de qué sé yo. No, todas esas bendiciones que Dios te ha dado, o sea, llámese dinero, llámese fuerzas, juventud, amigos, familia, qué sé yo, todo lo que Dios te ha dado son para honrarlo a Él y para bendecir a otros. No es para honrarte a ti mismo. Recuerda, el que se exalta a sí mismo finalmente es humillado. Entonces terminamos la vida de Salomón. Se acabó el capítulo 11. A partir de ahora, hasta el final de Segundo de Reyes, lo que veremos es la historia del reino de Israel partido en dos. Es lo que viene. Y una cantidad de reyes que hicieron las cosas mal delante de los ojos de Jehová. Y unos cuantos, poquitos, pero están ahí, que hicieron lo correcto. Unos poquitos, pero están ahí. ¿Ok? Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este tiempo que nos permites para estudiar la Biblia. Gracias por el libro de Reyes. Y te damos gracias porque podemos aprender a través de la vida de Salomón, Señor. Ayúdanos a no ser hombres vacíos como Salomón, que estaban llenos de tantas cosas, adornados de tantas cosas, pero tan vacíos. Señor, ayúdanos a realmente entender que la verdadera sustancia de la vida humana es una relación contigo. Con dinero o sin dinero, con fama o sin fama. Siempre la sustancia de la vida humana está en una relación con su Creador, una relación real contigo. Gracias por tu amor, gracias por tu palabra, por recordarnos estas cosas, por llamarnos la atención en el nombre de Jesús. Amén. Antes de terminar, me acabo de acordar una historia. Rápida la cuento. En Ecuador, una vez con un amigo estábamos visitando ahí en la ciudad de Cuenca, en Ecuador, y mi amigo me dijo, mira, ahí hay empanadas de viento, ¿te interesan? Y yo, empanadas de viento, nunca había escuchado hablar de eso. Nos acercamos y eran unas empanadonas así gigantes. Yo nunca había visto una empanada tan grande. Me sorprendí, wow, qué empanadísima tan grande. Es una empanada de viento, increíble. Entonces compramos nuestras empanadas de viento y ustedes ya se imaginan, cuando la abrí, vacía. No había nada adentro. Y yo le digo, pero ¿y esto? Y él, son empanadas de viento. O sea, ¿qué esperabas que hubiera adentro? Y siempre me acuerdo de eso, en pensar en personas como Salomón, por fuera, llenos de fama, de riquezas, de esplendor, de comodidad. ¡Wow! Por dentro, vacías. Eso es lo triste de la vida de Salomón. Ahora sí los dejo. Dios los bendiga a todos. No seamos empanadas de viento, hermanos. Dios los bendiga.